patologías como colitis, HPV y cáncer de próstata. La próstata es una glándula que ustedes pueden apreciar, está ubicada en la región pélvica, por debajo de la vejiga, por delante del recto, por detrás del pubis. Tiene relaciones con el piso pélvico. No te muevas. Y además tiene relaciones también con órganos como que están posteriores a ella, posteriores detrás de ella, como son la vesícula seminal y el conducto irrigador. Es una glándula que tiene una importancia fundamental en nuestra vida porque la próstata está vinculada con nuestra vida sexual, está vinculada con la calidad del semen, está vinculada con la libido, es influenciada por estados de ánimo, es influenciada por factores externos como dieta y exposiciones a de repente algunos factores que pueden hacer que esa próstata produzca hiperplasia, que se produzca una prostatitis o que se produzca un cáncer de próstata. Bien, entonces esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Rápidamente nada más, para que ustedes no muestren tranquilos. Lo que nosotros veíamos acá, ustedes pueden ver el dibujo de la mano izquierda, en la parte superior la vejiga, por debajo está la próstata que está envolviendo a la uretra, y esto nosotros en urología, al igual que al comienzo en toda especialidad, teníamos muchos problemas para poder discernir qué es lo que hay que hacer quirúrgicamente con un paciente con HDP, hasta dónde avanzar con lo que es la cirugía, hasta dónde parar, ¿no? Es así que McNeil hace una descripción y una gráfica de esta glándula prostática y la distribuye y la zonifica en zona periférica, en zona central, en zona transicional. Ustedes pueden apreciar que la zona transicional es la zona que se encuentra prácticamente adyacente a la uretra, en este caso a la uretra prostática. La zona periférica, está en la parte más externa, y la zona central que está entre la zona periférica y la zona transicional. Ustedes pueden apreciar ahí que está encerrado en un círculo lo que es zona transicional, porque es la zona que se va a ver en su mayor cantidad, en su mayor proporción afectada por una patología que es la hiperplasia benigna prostática, mientras que la zona que está de morado, que es la zona periférica, la zona que se afecta en su mayoría de casos con adenocarcinoma de próstata. La próstata es una glándula, tiene muchos vecinos, secreta una sustancia, una glucoproteína que se llama antígeno prostático específico, más conocido como PSA. Esta sustancia no es un marcador tumoral, es más bien un marcador órgano específico, y esta sustancia puede elevarse en muchas circunstancias, no solamente en cáncer de próstata, sino puede elevarse cuando existe prostatitis crónica, puede elevarse cuando existe alguna infección urinaria, puede elevarse si existe un cálculo vesical, puede elevarse por alguna instrumentación urológica, como por ejemplo tacto rectal, como por ejemplo cistoscopía, como por ejemplo cateterismo vesical. Esto hace que ese PSA puede elevarse, y obviamente se eleva cuando existe una hiperplasia benigna prostática, y también obviamente se eleva cuando existe un cáncer de próstata. Por tanto, no es tan cierto que una elevación de PSA sea obligatoriamente un cáncer de próstata. Sí, ese es un concepto que ustedes tienen que comenzar a cambiar. Definitivamente esta glándula prostática tiene una peculiaridad. En pacientes jóvenes, la patología predominante es la netamente inflamatoria, que puede acompañarse con o sin infección. En pacientes adultos mayores, ya de 50 años, se produce en todos un agrandamiento prostático. Ese agrandamiento prostático es inevitable, en todos los varones va a presentarse. Obviamente no todos tienen que ir a una cirugía, sino que existe casos de pacientes que, a pesar de que crecido un poco la glándula prostática, no manifiestan cuadro clínico. ¿Por qué? Porque no tienen
el evento primario, que es la obstrucción intrauretral. Pueden haber glándulas prostáticas que tengan un volumen de 30 gramos y el paciente experimenta una sintomatología muy florida. Y pueden haber pacientes que tienen próstatas de 40, 50 gramos, cuyos síntomas son realmente leves. Entonces, el volumen prostático no está en relación con el tamaño, con la sintomatología, de la glándula prostática o de la hiperplasia prostática. Si tenemos un paciente con HPP, puede ser un grado leve, según los ecografistas, moderado, severo. Y este paciente con síntomas con HPP leve por ecografía puede tener un cuadro clínico florido, un SCORIPS con síntomas severos. Y al revés, un paciente con HPP moderado puede tener un cuadro clínico con SCORIPS, síntomas leves. Entonces, eso nos demuestra que el volumen no está en relación con la severidad de los síntomas. Y por último, la tercera patología es el cáncer de próstata, ¿no? Generalmente, mientras más avanza la edad en un paciente, la norma es que más probabilidad tiene de cáncer de próstata. Hay excepciones, hay pacientes de 40 años, de 50 años que tienen cáncer de próstata e incluso en estadio 3, 4, estadio avanzado. Entonces, si bien es cierto, eso puede pasar, no es que una golondrina haga un verano, eso es una excepción. Lo grueso, el gran número de pacientes con cáncer de próstata definitivamente son los pacientes de mayor edad, 70 años, 80 años, son los que mayormente presentan esta patología. Prostatitis, ustedes van a encontrar cuando revisen y amplíen esto, que existen prostatitis de tipo aguda, crónica, de acuerdo a la cronología, de acuerdo a la presentación del cuadro clínico. Nosotros tenemos pacientes que acuden a la consulta siendo muy jóvenes, 30, 35 años, que van a la consulta con un cuadro clínico febril, con dolor abdominal o bajo vientre, abdominal bajo muy intenso, con sintomatología irritativa del tracto urinario inferior, y esos pacientitos son aquellos que clínicamente calzan dentro de lo que es el diagnóstico de prostatitis aguda, más aún si tienen el antecedente previo de haber tenido relaciones sexuales de repente contra natura, más aún si ha tenido relaciones sexuales de repente con coito interruptus, o tener hábitos como zoofilia como de repente coito o masturbación o coito con la menstruación. Todos esos pacientitos son aquellos que van a acudir a la consulta por esa sintomatología: fiebre, dolor abdominal bajo, disuria, desmismo vesical. Esos son los cuadros clínicos de los pacientes. Aquellos pacientes con prostatitis aguda definitivamente son aquellos que van a dar siempre positividad, van a tener siempre un examen de orina alterado, patológico, pueden tener cultivos positivos. El cuadro clínico en ellos es muy aparatoso y generalmente requieren tratamiento parenteral e internamiento en las salas de urología. En cambio, la prostatitis crónica, realmente, si bien es cierto, pueden haber células de pus en la orina, no es la norma, ¿no? Puede ser que nuestros pacientes tengan cultivos de orina y cultivos de semen negativos. Sin embargo, ellos acusan una sintomatología irritativa, obstructiva, y eso, pues, no nos haría pensar si el paciente tiene 30, 35 años y que tenga una hiperplasia prostática benigna y que tengamos que operarlo, sino más bien en un cuadro totalmente inflamatorio por la edad. Existe también un cuadro que se llama prostatodinia, que es una de las formas de prostatitis en las cuales no hay células inflamatorias en la orina, pero el paciente manifiesta muchas molestias irritativas, ¿no? Pues bien, la prostatitis aguda, como les manifestaba, es un tipo de infección bacteriana de inicio brusco, que es frecuente sobre todo en pacientes jóvenes con hábitos sexuales un poco distorsionados, y en los cuales definitivamente en los exámenes de orina vamos a encontrar piuria, bacteriuria, puede haber también hematuria,
el tracto rectal, la próstata está dolorosa, congestiva y puede el paciente presentar un exudado purulento por el meato. La bacteria o los gérmenes no frecuentemente aislados son los gram negativos, entre ellos Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas también pueden existir, y algunos gram positivos como Staphylococcus aureus. No podemos afirmar que una prostatitis aguda es una enfermedad de transmisión sexual, sino más bien que una enfermedad de transmisión sexual nos puede dar como manifestación una prostatitis aguda. Entonces, no confundamos los términos. Una ITS puede producirnos o llevarnos a una prostatitis aguda. Igualmente, un paciente con HBP puede también hacer una prostatitis aguda. ¿Por qué? Porque el paciente con HBP fisiopatológicamente es un paciente que retiene orina crónicamente. Cuando el paciente va a la emergencia porque ya no puede orinar, eso es una retención urinaria aguda. Pero el paciente con HBP es un paciente que crónicamente está reteniendo orina, es decir, su residuo postmiccional siempre está por encima del rango normal. Entonces, estos pacientitos, como retienen orina, la orina que queda en vejiga se infecta, hay una infección agregada, y esa orina infectada, cuando pasa por la próstata, puede infectar también la glándula prostática, ingresar la bacteria en los ganglios glandulares y producir una prostatitis aguda. O sea, una prostatitis aguda no es una ITS. Con estos dos ejemplos lo estamos demostrando. Entonces, tener en cuenta eso, por favor. La crónica, sin embargo, su sintomatología es más que todo insidiosa, de larga data, puede haber polaquiuria, urgencia miccional. El paciente generalmente acusa una sensación de ardor, de quemazón, de parestesias o incluso dolores también en la región lumbar o dorsal alta. A menudo podemos encontrar en estos pacientitos un enrojecimiento del meato uretral y de la mucosa que rodea a este meato. ¿Puede esto orientarnos a una uretritis? Sí, pero lo más importante es ver la sintomatología irritativa que tiene este paciente. Algunos de ellos pueden hacer fiebre, pero no es la norma. El tracto rectal, realmente nosotros encontramos una próstata fibrótica, que muchas veces podemos tener la palpación crepitación, y generalmente encontramos con unos gránulos que están rodeando a esa glándula prostática que nosotros le llamamos calcificaciones. Los bordes generalmente son irregulares, no es una próstata con bordes regulares, sino un poco lobulados, irregulares, y la superficie también es irregular. Nosotros, con la prueba de Meyer-Stamis, podemos aislar polimorfos nucleares, macrófagos, y también podemos aislar, obviamente, células descamativas del epitelio de los conductos glandulares, ¿no? Prostáticos. Esta prostatitis crónica puede deberse a una prostatitis bacteriana aguda que no se ha curado bien. Eso nos puede decir. Y también, definitivamente, puede deberse a una inflamación de la glándula prostática, a una actividad sexual en forma irregular, tal vez con ciertos hábitos un poco reñidos con lo que es lo natural, ¿no? Lo natural es que el varón tenga penetración vaginal con su pareja, pero no que tenga penetración anal, no que tenga penetración oral. Eso no es lo natural, ¿no? Eso hace que, si introduce el pene en el ano, definitivamente en el ano lo que va a haber es millones de Escherichia coli. Si introduce el pene en la cavidad oral, la cavidad oral es una de las cavidades más sucias que existen. Entonces van a tener ahí la posibilidad de acceder a una prostatitis crónica. Obviamente pueden debutar con su prostatitis aguda. Muchas veces esas prostatitis agudas no terminan con los urólogos, terminan con el médico general. Por eso que ustedes tienen que saber que ese paciente
puede tener este cuadro clínico de acuerdo a lo que ustedes pregunten. Y el manejo es distinto, ¿no? Si ustedes no lo pueden manejar, de llevarlo al especialista para que lo pueda manejar, ¿no? Existen también otras, perdón, Miguelito. Existe también un cuadro claro de una inflamación crónica de la glándula prostática que muchas veces puede ser grave, ¿no? En ella están nuevamente las prostatitis granulomatosas, secundarias a PVC, secundarias de repente a clamidia. Son esas cosas raras que la medicina nos otorga. No es la regla, puede confundirse esto con un cáncer de próstata y esto igualmente esta inflamación crónica puede hacer que el PSA se eleve. Entonces definitivamente a tener en cuenta ese tipo de patología. No es frecuente, pero preguntar si tuvo el paciente algún antecedente de contacto tuberculoso, si tuvo algún antecedente de foco primario pulmonar, si bien es cierto que cuando han llevado seguramente TBC, ¿hicieron TBC? No, Hoy. Hoy. Cuando ustedes vean TBC van a ver que una de las causas no es frecuente, no es raro, TBC extrapulmonar, la TBC urinaria, dentro de ella, no es tan frecuente en lo que es la próstata, es más frecuente en el riñón y de ahí para abajo se disemina, pero sin embargo también existe tuberculosis prostática y eso hay que tener en cuenta cuando tengamos los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta. La prostatitis es un síndrome de prostatitis o de inflamación en un varón joven, un paciente que realmente presenta demasiadas molestias, un paciente que tiene su edad más o menos y que presenta dolor perineal, le duele el defecar, siente que le quema el orinar. Son unos pacientes que muchas veces los médicos que no tienen paciencia dicen, oye, ese está loco, ¿no? Le haces todos los cultivos, orina, semen, le pides PSA, ecografía, todo está bien, pero no hay que descartar esta posibilidad diagnóstica en estos pacientes. Una prostatitis que también colindaría de repente con un síndrome doloroso pélvico crónico. Entonces eso hace que nuestros pacientes muchas veces se pierdan y subdiagnostiquemos a nuestros pacientes. La hiperplasia nodular prostática, bueno, se debe generalmente a una alteración en el equilibrio de la producción de hormonas masculinas y por sobre todo a que existe un aumento en la sensibilidad en el estroma de la glándula prostática frente a la testosterona. Esto ocasiona un crecimiento excesivo del grupo glandular, sobre todo en zona transvaginal, produce alteraciones en la micción. Lo primero que nos va a producir síntomas obstructivos y luego generalmente continúa con síntomas irritativos. ¿Puede generar aumento de PSA? Sí, lo puede generar. ¿Cómo se origina? Por crecimiento excesivo de elementos del estroma de la próstata, hay crecimiento glandular también y hay crecimiento del músculo liso y tejido fibroso. Cuando es excesivo ese crecimiento, se agrupa en nódulos y estos comienzan a crecer hacia la base de la vejiga y en la uretra prostática. Posteriormente, nuestra vejiga sufre engrosamiento y claviculación como signos compensatorios y posteriormente esta vejiga queda prácticamente a merced de la obstrucción, transmitiendo la presión hacia la vía urinaria superior. Esto ya refleja un cuadro de una ureterohidronefrosis bilateral, con lo cual esos pacientes son tributarios ya de un tratamiento quirúrgico. Esta es una gráfica de cómo la vejiga queda después de haber no podido vencer esta obstrucción. La glándula prostática es esta es la uretra y todo esto es lo que ha crecido en forma nodular. Esto es la vejiga y estas son las trabeculaciones que tiene esta vejiga. Son imágenes de una vejiga con signos de lucha, ¿no? Y esa es la ureterohidronefrosis bilateral. Y ustedes se dan cuenta, no necesitamos un tremendo prostatón como el anterior. Esto es la próstata y esto es un lóbulo medio. Solo este lóbulo medio ha hecho que esta vejiga
cambie y se convierta en esa imagen que tiene como en cesta de mimbre, esas canastas donde nos vendían el pan cuando éramos niños, ahí. Y esta vejiga así ya es incapaz de vencer la obstrucción a través de la presión hacia la vía urinaria superior y produce una ureteronefrosis bilateral. ¿Cómo se diagnostica? Con una anamnesis adecuada en la cual tenemos que preguntar, indagar sobre la cronología, sobre la sintomatología primaria que apareció y correlacionar esto con los hábitos dietéticos, con la frecuencia nutricional, a ver desde cuándo se alteró todo esto y obviamente elaborar un parámetro estándar que nos va a permitir abordar a nuestros pacientes como es el score IPSS. Posteriormente viene el examen físico en el cual tendríamos que hacer un examen dígito rectal y luego la analítica, puede ser bioquímica y PSA. No todos los pacientes hacen flujometría, no todos los pacientes hacen urodinamia y en técnicas de imágenes sí debemos utilizar una ecografía, más que abdominal, una ecografía renal, vesical y prostática. La transrectal nosotros no la realizamos de rutina, o sea, ningún paciente que se pase la voz que en conjunto de urología hacen ecografía transrectal prostática volvería a regresar realmente, ¿no? No es un método costo efectivo, sí la ecografía abdominal, ¿no? ¿Con qué patologías? Diagnóstico diferencial, con cáncer de próstata, con esclerosis de cuello y de uretra, con vejiga neurogénica, entre ellas la vejiga hiperactiva. Ustedes pueden ver dónde es que crece. Aquí está la zona de transición sumamente clara, la zona de transición, y ven ustedes que la zona de transición rodea la uretra, por tanto el crecimiento acá va a comprimir la uretra. Los síntomas aquí lo tienen, los obstructivos, dificultad para iniciar la micción, flujo urinario débil, micción intermitente, olacuria, micturia, vaciamiento incompleto y la incontinencia paradojal, ¿no? Por rebosamiento. En estadios avanzados de la XDP. Irritativos, urgencia miccional, incontinencia por urgencia y por olacuria y micturia. Esto se plasma acá, en esto que es el SCORIPS. Ustedes seguramente lo van a revisar y van a permitir categorizar los síntomas en leve, moderado y severo. De acuerdo a eso, nosotros podemos prescribir sea manejo conservador, sea manejo farmacológico o sea manejo quirúrgico. El trastorno rectal nos permite evaluar el volumen, la consistencia, el tono del esfínter, nos permite evaluar la extensión de una lesión que existe, nos permite evaluar la forma de la glándula prostática. El PSA, cuyo valor todavía lo consideran todos entre 0 a 4 nanogramos por mililitro, y bueno, definitivamente decirles que cuando esto se eleva, si bien es cierto existe la posibilidad que pueda existir un cáncer, eso depende mucho del tracto rectal. La flujometría, que es un examen en el cual el paciente con HDP va a un área de procedimientos, instalado un sensor con un recipiente sobre el cual nosotros orinamos, funcionamos y va a manifestar esa orina, ese chorro, perdón, en esta curva. Se va a traducir en esta curva. Eso sería el Qmax, el flujo máximo, y luego comienza a bajar, a bajar, a bajar. Esta es una curva de adenoma, esta es una curva normal, esta es una curva de adenoma, el Qmax está abajo. Si esta curva estuviera, esto estuviera acá, estaría aquí de repente. Y esto es una curva de estenosis de uretra. Paciente que te va a dar los mismos síntomas obstructivos: chorro débil, puja para orinar, estenosis de uretra. Entonces esta curva estaría aquí, plana. Esos son gráficos que de repente les podríamos colocar en el examen para que ustedes puedan decirnos de qué se trata. La ecografía abdominal, pero sobre todo renal, vesical y prostática, nos permite evaluar riñones, vejiga y próstata. El tratamiento generalmente es disminuir los síntomas. El tratamiento es curativo en ningún caso.
En ningún caso el tratamiento de HBP es curativo. Una pregunta extraña puede ser: el tratamiento de HBP es curativo, tienen que poner que es falso. No se cura. La patología hiperplástica benigna de próstata no se cura. Sí se trata, se controla, se opera. A pesar de que se opere, el paciente puede nuevamente presentar hiperplasia benigna prostática, sea por el método quirúrgico que nosotros le planteamos. Existen tres opciones terapéuticas, como le dije. Uno es manejo expectante, conservador, observación, manejar la dieta, cambiar estilos de vida. Otro es tratamiento farmacológico y por último el tratamiento quirúrgico. Dentro de los fármacos hay bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, y actualmente para el manejo de la sintomatología los 5-fosfodiesterasa, ¿no? O sea, alfa bloqueadores usamos en un inicio terazocina, doxazocina. Hoy en día si usamos tamsulosin, porque es el fármaco alfa bloqueador más supraselectivo. Es un supraselectivo, es alfa 1A. O sea, actúa sobre los receptores alfa del cuello de la vejiga y de la uretra prostática, relajándolo. Los 5-alfa-reductasa actúa sobre los receptores, lógicamente, de la reductasa en la glándula prostática. Sobre todo hay de tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 son las finasteride y los dutasteride sobre los tipo 1 y 2. Por tanto, el más efectivo es el dutasteride. Y lo que es los 5-fosfodiesterasa, ahí tenemos el único que ha probado eficacia, es el tadalafilo, la dosis de 5 miligramos. No el tadalafilo que toman para mejorar la función